Pero para aquellas personas que les gusta el dinero, que los desmotivé, déjame decirte que 100X también es un concepto que nosotros podemos ver en nuestra vida financiera y que no es una fábula, que no es algo que no pueda suceder. De hecho, hay grandes compañías que lo han logrado hacer a lo largo de los años. Ahí está Meta, Netflix, Google, Amazon, todos ellos. Entonces, al final el 100X es algo que nosotros tenemos que atesorar. Y si tú crees que no te pertenece, bueno, seguramente tus resultados serán de esa manera, pero si tú crees que te pertenece y que Dios está en la intención de otorgártelo o de que tú lo manifiestes o que tú lo experimentes en la tierra, entonces tú vas a caminar en ese orden de ideas. Entonces no sé si ustedes quieren experimentar el 100X. Si estoy en la reunión correcta, eso ahí en China. Ok, entonces, bacano lo del 100X, pero viene la pregunta del millón y esa es la que he titulado en este mensaje. ¿Cómo rayos? No puse rayos ahí porque no cabía. Pero se llama ¿cómo puedo llegar al 100X? Es una pregunta que todos nos hacemos y que queremos realmente ver la respuesta. Y fíjate que cuando yo estaba haciendo este mensaje, yo estaba muy retado. Estaba muy retado porque yo sé que hay gente que calcula mucho y dice, ¿y cómo es que puedo? Yo decía, Dios mío, ¿qué voy y yo les explico a ellos si yo tampoco sé cómo llegar al 100X? O sea, realmente no es que yo tenga la fórmula aquí, pero estaba leyendo la Biblia y me encontré con unos códigos, unos códigos que realmente dan la respuesta. Y fíjate algo, yo leo muchas cosas de la sabiduría tolteca, de los chinos, de los aztecas, ChatGPT, todo lo que tú quieras. Pero en la Biblia me he encontrado de los códigos más profundos y efectivos que me han servido a mí. Y hoy he traído palabras nada más y nada menos que de Jesús. No traje palabras de cualquier persona en la Biblia. Traje palabras de, como dice la misma Biblia, que es la imagen visible él de un Dios invisible. Y las palabras de Jesús tenían algo especial y era que iban cargadas de poder. Es decir, cada vez que Jesús hablaba en el contexto de la Biblia, cosas sobrenaturales pasaban. Entonces, yo quiero que tú lo mires de la siguiente manera. Lo que yo voy a tirar hoy es como si encontraran en Discovery Channel unos manuscritos que escribió alguien hace muchos años que tiene la clave para que tú vivas en el 100X. Entonces, me encantaría que estuvieras atento porque lo que voy a explicar al principio te va a parecer un poco ladrilludo, te lo garantizo. Como que, hey, ¿qué me están tratando de decir? Pero cuando lo vayas desarrollando te vas a dar cuenta que ahí está la clave. Entonces, vamos a leerlo. Por favor, pónganme en pantalla palabras de Jesús. Aquí está la clave, anótenla, tómenle foto. O sea, va a estar muy explícita. Jesús dio la clave de cómo vivir la vida al 100X. Entonces, fíjate que Jesús hablaba en parábolas para que las personas pudieran entender, o sea, como historias. Él contaba algunas historias con algunas expresiones ilustrativas y eso fue lo que hizo en la parábola del sembrador. Entonces dice que Jesús dijo, el sembrador salió a sembrar. Al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino y los pájaros vinieron y la comieron. Perdón, creo que me están poniendo el versículo por donde no es. No, perdón, sí, estamos bien. Era para ver si estaban atentos. Regreso, dice, el sembrador salió a sembrar. Al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino. Y los pájaros vinieron y ¿qué hicieron? Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y ahogaron la semilla. Pero parte cayó ¿en dónde? En buena tierra y dio fruto. Unas semillas dieron 100, otras 60 y otras 30 por uno. Es decir, unas semillas dieron ¿cuánto? 100X, otras 70X y otras 30X. Y Jesús remata diciendo como así misteriosamente, el que tienes para oídos para oír, que oiga. O sea, está haciendo un énfasis especial ahí. Entonces, en este pasaje vemos claramente que Jesús te está diciendo, hey, hay una posibilidad de 100X. Entonces, yo sé que cuando uno está sentado ahí en el público y ve este versículo, uno queda mirando y uno dice, hace cara de inteligente y uno dice como que, pero uno no entendió nada. Ok, tranquilos. A los discípulos les pasó lo mismo y Jesús por eso luego explica en el siguiente pasaje. Entonces,
viene la explicación de Jesús y dice, oigan pues lo que significa la parábola del sembrador. Así que si tú te hiciste la pregunta de qué significa, aquí está la respuesta. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Entonces cuando uno escucha esto, uno queda más perdido, porque uno dice, cuando alguien escucha la palabra del reino, cuando yo escucho la palabra del reino, yo me pinto así como el rey Arturo, el reino, y luego viene el maligno, ok, sí, puede suceder, y le arrebata lo que fue sembrado. Entonces dice, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y esta no llega a dar fruto. Y luego dice, el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra. ¿Y qué? Ahora yo quiero hacer una palabra. ¿Cuál palabra? ¿De qué palabra estamos hablando? Es ahí el problema. Ahí está el problema de nosotros los seres humanos, que cuando vemos la Biblia, a veces la Biblia es un libro que es complicado de entender y aunque están los códigos descritos de cómo llegar al 100X, yo lo acabé de decir y nosotros nos perdemos porque a veces cuando le dicen el reino uno se quedó, ¿cómo así que el reino? Estamos hablando de la palabra de él, Entonces si tú entiendes la palabra de él, vas a experimentar el 100X. Esa es la clave. Si entiendo la palabra del reino, entonces voy a experimentar el 100X en mi vida. Y mire lo que dice, que cuando alguien entiende la palabra del reino, entonces damos frutos al 100, al 70 y al... Entonces, ¿cuál es la clave para vivir una vida al 100X? Vamos a decirlo con autoridad. ¿Cuál es la clave? Señores, esto fue Living Room. Entender la palabra del reino es la clave para nosotros vivir una vida al 100X. Entonces, cuando nos hablan de la palabra del reino, ahí viene la cosa como, ¿y qué significa la palabra del reino? Eso lo voy a explicar ahorita, pero tenlo ahí. Me llama la atención en este pasaje dos cosas interesantísimas. La primera, ¿qué termina ahogando la palabra del reino? Alguien bien inteligente que leyó con comprensión de lectura y digo, yo lo identifiqué. Las preocupaciones, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Alguien lo dijo por ahí? ¿El qué? No, la riqueza mía, no. Eso es que está diciendo, es satánico. El afán por la riqueza. Sí, no, porque sí, siempre se va uno aquí como que, ¿cómo así? Si yo quiero ser rico. No tiene nada de malo ser rico. Pero fíjate que el afán por las riquezas es una de las cosas que termina alejándonos a nosotros a vivir en el 100X. Pero el afán por las riquezas, cuando lo revisamos nosotros en el griego original, ahí estaba hablando de una ilusión, algo que no es real, algo que realmente te termina desviando de la verdad. Es decir, que tú tienes un pensamiento de lo que es la riqueza y ese pensamiento de la riqueza termina llevándote a un lugar donde realmente no tienes la plenitud. Entonces, sí, en efecto, hay que tener mucho cuidado porque a veces nosotros en esta sociedad donde todo es plata y plata es plata y uno siempre quiere dinero y uno siempre quiere crecer, uno termina en el afán desviándose de lo que realmente es la plenitud y eso es un gran peligro. Eso es como lo primero que quiero decirte, que tengas mucho cuidado, que no es malo que nosotros aspiremos cosas en la vida, pero lo malo realmente es pensar que la plenitud, que el 100X y que las cosas buenas solo pasan cuando tú tienes dinero en el bolsillo. Esa no es la real plenitud.